Jorge tenía 11 años cuando entendió que el mundo no siempre ofrece segundas oportunidades y que a veces simplemente deja caer a los más pequeños en el olvido. Su madre, una mujer que solía cantarle canciones suaves mientras le cortaba el pelo en la cocina, había muerto en un accidente de autobús hacía casi un año. Su padre, destruido por el dolor y adicto a promesas rotas, desapareció poco después, dejándolo solo con una bolsa de ropa y una dirección escrita en papel que jamás logró encontrar. Desde entonces Jorge vivía en una caja de cartón bajo un puente en la periferia de Ciudad de México, acompañado únicamente por un perro callejero que una noche lluviosa decidió no alejarse más. Nadie sabía su nombre, nadie preguntaba por él, los coches pasaban a toda velocidad sobre el puente, y el ruido constante del tráfico se convirtió en su única nana para dormir. No iba a la escuela, no tenía familia y apenas comía lo que encontraba en los botes de basura detrás de un supermercado cercano. Lo que sí tenía, sin embargo, era un objeto inusual para un niño de la calle, un viejo violín de madera agrietada, con una cuerda rota y la pintura casi completamente descascarada, que había encontrado en un contenedor de desechos detrás de una casa de instrumentos musicales. El violín no tenía estuche ni arco. No sabía cómo sostenerlo, ni qué hacer con él, pero cuando lo recogió por primera vez, sintió una corriente eléctrica recorrerle los dedos, como si algo en su interior hubiera despertado después de un largo sueño. Esa noche se acostó en su caja con el violín, abrazado contra su pecho, temblando de frío, con los zapatos mojados y los calcetines hechos trizas, pero con una extraña calidez en el corazón. En los días siguientes, empezó a frotar el violín con un palito que había tallado para simular un arco. Los sonidos eran estridentes, dolorosos, sin melodía, pero él no dejaba de intentar. A veces, cerraba los ojos e imaginaba que alguien, del otro lado de la ciudad, en una casa con chimenea y sábanas limpias, podía escucharlo. Imaginaba que alguna familia, al oír esas notas desafinadas, sentiría pena y lo buscaría para adoptarlo. Pero la ciudad no escucha a los que no tienen voz. Sin embargo, Jorge siguió tocando. Cada día se alejaba más del miedo y más cerca de una sensación que no podía describir. Algo que tal vez era esperanza o simplemente necesidad de creer que su vida podía valer algo más. Una tarde, mientras tocaba su violín improvisado sentado en la acera frente a una tienda cerrada, una anciana se detuvo a observarlo. No dijo nada. Solo dejó una moneda a sus pies y se marchó. Jorge la miró alejarse con el corazón agitado, como si esa pequeña acción confirmara que su música, aunque fuera caótica y sin forma, era capaz de mover algo en alguien. Esa noche cenó una torta de jamón entera por primera vez en meses. Con cada bocado, repetía en su mente el momento en que la mujer lo miró y dejó la moneda. En ese instante supo que seguiría tocando todos los días. No por dinero, no por compasión, sino porque cuando tenía el violín en sus manos, no se sentía invisible. Y para un niño como Jorge, ser visto era el primer paso hacia ser salvado. La rutina de Jorge se convirtió en una danza entre el hambre, el frío y la esperanza. Cada mañana, al amanecer, recorría las calles buscando un lugar donde pudiera sentarse sin que lo corrieran. Aprendió a evitar ciertas zonas en donde había demasiados policías, donde los comerciantes eran crueles, o donde otros niños más grandes lo robaban. Siempre regresaba al mismo sitio cuando podía, en una esquina cerca de la estación Insurgentes, donde pasaban cientos de personas al día. Colocaba una tela sucia en el suelo, se sentaba con las piernas cruzadas, sacaba su violín roto, y comenzaba a frotar su arco improvisado contra las cuerdas. Al principio, nadie se detenía. Algunos lo miraban con lástima, otros con molestia, y muchos simplemente lo ignoraban como si fuera parte del paisaje urbano. Pero Jorge no tocaba para ellos, tocaba para sí mismo, para el recuerdo de su madre, para el eco de un hogar que nunca volvería. Con el paso de las semanas, comenzó a identificar patrones en los sonidos, secuencias que sin saber por qué, le producían una sensación de orden y paz. Aunque no sabía leer música, su oído se agudizó. Imitaba lo que escuchaba en la radio de una tienda cercana. Inventaba melodías inspiradas en los ruidos de la ciudad y poco a poco, su violín dejó de sonar como un objeto roto y empezó a parecerse, aunque fuera ligeramente, a un instrumento real. Un día, mientras tocaba bajo el sol del mediodía, un hombre de traje oscuro se detuvo frente a él. Jorge sintió la presencia antes de abrir los ojos. Cuando lo hizo, el hombre lo miraba fijamente, sin expresión. No dijo nada, solo colocó un billete doblado sobre la tela y se marchó. Jorge, incrédulo, lo desdobló y vio que era un billete de 50 pesos. Nunca antes alguien le había dado tanto. Con esa suma, pudo comprar pan, fruta y hasta una libreta y un lápiz. Esa noche escribió su nombre una y otra vez en las hojas, como si al hacerlo afirmara que aún existía, que aún
Tenía una identidad. Con cada trazo recordaba la letra de su madre enseñándole a escribir su nombre en Jorge. Con J de justo, decía ella riendo. Al día siguiente, el mismo hombre apareció de nuevo. Esta vez no se detuvo por o al pasar. Dejó otro billete. Jorge sintió un escalofrío, en alguien lo había recordado. Durante 4 días seguidos el hombre apareció a la misma hora, hizo el mismo gesto y desapareció entre la multitud. Al quinto día, Jorge decidió seguirlo. Guardó el violín, tomó sus pocas monedas y caminó tras él con cuidado. El hombre caminó rápido, entró a un edificio antiguo con una placa que decía Fundación Armonía y cerró la puerta. Jorge se quedó fuera, sin saber qué hacer. No tenía idea de que era una fundación, pero el nombre le sonó a música. Se prometió volver al día siguiente, decidido a entender por qué aquel hombre misterioso parecía ser la única persona en toda la ciudad que lo veía de verdad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no durmió abrazado al violín, sino a la libreta donde había escrito una nueva palabra debajo de su nombre en esperanza. Al día siguiente, Jorge regresó a la puerta de la Fundación Armonía mucho antes de la hora en que el hombre del traje oscuro solía pasar. Se sentó en la banqueta de enfrente, con su violín en las manos y la libreta escondida en el pantalón. Observó el edificio por horas, estudiando cada movimiento. La entrada era antigua, de madera robusta con tallados florales ya desgastados. De vez en cuando personas bien vestidas entraban y salían, muchas con estuches de instrumentos al hombro, guitarras, violines, incluso chelos. Cada vez que alguien abría la puerta, Jorge alcanzaba a escuchar sonidos que le erizaban la piel en escalas, acordes, ensayos, risas. Música real, armoniosa, viva. Era como si hubiese descubierto una catedral secreta donde solo entraban elegidos. A medio tarde, el hombre del traje apareció de nuevo. Esta vez no caminaba solo. Lo acompañaba una mujer con el cabello recogido y expresión serena, que notó a Jorge al instante. Se detuvo, susurró algo al hombre, y ambos cruzaron la calle. Hacia él, Jorge se tensó, preparado para correr, pero el hombre levantó las manos en señal de paz. Tranquilo, dijo con voz suave. Te hemos visto tocando durante semanas. Mi nombre es Salvador, y ella es Teresa. Trabajamos en la fundación. Jorge no respondió. Apretaba el violín contra su pecho, desconfiado. ¿Quieres entrar a conocer el lugar?, preguntó Teresa con una sonrisa tibia. Solo para ver, no tienes que hacer nada que no quieras. Jorge miró la puerta, luego a sus ojos y finalmente asintió con timidez. Por dentro, la Fundación Armonía era otro mundo. Pisos de madera brillantes, paredes cubiertas con fotografías de conciertos, vitrinas con instrumentos impecables. El aire olía a cera y partitura. En una sala grande, varios niños tocaban juntos mientras un maestro marcaba el ritmo. Jorge se quedó inmóvil, paralizado por la belleza de aquello. Aquí damos clases gratuitas a niños en situación vulnerable, explicó Salvador. Algunos viven en albergues, otros en la calle, pero todos tienen algo en común. Anaman la música. Teresa se agachó a su altura. ¿Tú amas la música, Jorge? El niño no respondió con palabras. Solo abrió la bolsa de trapo que usaba como mochila y sacó su violín roto. Lo sostuvo con ambas manos, como quien ofrece una confesión. Teresa lo examinó con cuidado. Está dañado, pero no irremediablemente, murmuró. ¿Ti lo encontréis? Jorge asintió. ¿Y lo tocas? Jorge asintió otra vez, más despacio. Salvador y Teresa intercambiaron una mirada. Luego Teresa se levantó y dijo: mañana a esta hora, si vienes, te haré una prueba. No necesitas saber leer música ni tocar bien. Solo necesitamos ver si hay algo dentro de ti que quiera salir. Jorge no entendía del todo, pero intuyó que aquella oportunidad no volvería. Asintió una vez más y salió del lugar temblando de emoción. Caminó sin rumbo por la ciudad hasta que anocheció, repasando en su mente cada detalle de lo vivido. Nunca había sido invitado a ningún sitio, y menos aún a un lugar que olía a madera fina y notas musicales. Aquella noche, Bayo su punt, con el perro a los pies y el violín en el regazo, no pudo dormir, porque por primera vez en su vida sentía que tal vez, solo tal vez, pertenecía a algún sitio. Jorge llegó a la fundación mucho antes de la hora acordada. Se había lavado el rostro en una fuente pública, peinado con las manos y sacudido el polvo de su ropa lo mejor que pudo. Esa mañana no comió las monedas que había guardado, las usó para comprar una cuerda de violín en un mercado ambulante, aunque no tenía certeza de cómo colocarla. Caminó hasta la fundación con el corazón palpitando como si fuera a estallar. Al llegar, Teresa lo recibió con una sonrisa serena, como si fuera alguien que conocía desde siempre. Lo condujo a una pequeña sala acústica con paredes tapizadas de madera y un piano vertical en una esquina. En el centro había un atril, 2 sillas y una grabadora portátil. Hoy no se trata de que toques bien, dijo Teresa mientras lo invitaba a sentarse. Se trata de escuchar lo que tienes dentro. ¿Sabes cómo afinar tu violín? Jorge negó con la cabeza.
No importa, te ayudaré. Ella tomó su instrumento roto, lo examinó y comenzó a tensar con delicadeza las clavijas, tarareando una nota para cada cuerda. Jorge la observaba con asombro. Era la primera vez que alguien tocaba su violín con respeto, sin reírse de su estado. Cuando estuvo listo, Teresa se lo devolvió. Toca lo que quieras. Jorge dudó, sus manos temblaban. Cerró los ojos e intentó recordar la melodía que había inventado hacía unos días, inspirada en el sonido del viento entre los árboles del parque donde dormía algunas noches. El primer sonido fue rasposo, pero luego sus dedos comenzaron a moverse como por instinto. Durante 2 minutos dejó que la música saliera, imperfecta, pero honesta, con silencios entre las notas como si hablara de todo lo que había vivido. Cuando terminó, abrió los ojos y vio a Teresa con lágrimas contenidas. ¿Alguien te enseñó eso?, preguntó en voz baja. Jorge negó. Teresa presionó un botón en la grabadora. Quiero que escuches lo que acabas de hacer. Le entregó los audífonos. Jorge escuchó su propia música por primera vez. Se escuchaba cruda, pero dentro de esas notas había algo inexplicable en emoción, fragilidad y una belleza que él no sabía que tenía. Jorge, dijo Teresa, tienes talento en mucho, pero sobre todo, tienes algo que no se enseña en expresión. Corazón, a lo que tú haces con ese violín roto, otros no lo logran con instrumentos de miles de pesos. El niño la miró, desconfiado, como si le hablara en otro idioma. Teresa se levantó, fue a una estantería y regresó con un estuche negro. Al abrirlo, apareció un violín de tamaño infantil, reluciente, con el barniz intacto y el arco perfectamente tensado. Este instrumento fue donado por una familia que perdió a su hijo, un joven violinista. Quisieron que fuera para otro niño que amara la música. Me lo guardé, esperando encontrar a quien dárselo. Creo que tú eres esa persona. Jorge no podía hablar, nunca había tenido nada nuevo, nada propio. Teresa colocó el violín en sus manos con suavidad. Es tuyo, si decides quedarte. Puedes venir todos los días. Aquí aprenderás a tocar a leer música, a conocer gente que también tiene historias difíciles. Jorge no respondió con palabras. Solo abrazó el violín contra su pecho y asintió, conteniendo el llanto con una fuerza que le dolía en la garganta. Esa tarde no volvió a la calle. Se quedó hasta que cerraron. Limpiaron juntos el salón, organizó partituras, observó cómo otros niños afinaban sus instrumentos. Se sintió parte de algo. Esa noche durmió bajo el mismo puente, sí, pero con un violín nuevo y un nuevo propósito: regresar al día siguiente, y el otro, y todos los que siguieran. Por primera vez, tenía un lugar donde lo esperaban. El primer día de clases oficiales en la Fundación Armonía fue un torbellino de emociones para Jorge. Nunca había asistido a una escuela, mucho menos a una de música. Todo le resultaba extraño: los términos que usaban los maestros, las reglas, el sonido de las partituras al pasar, los acordes perfectamente afinados de los demás alumnos. Llegó temprano, con su nuevo violín envuelto en una toalla dentro del estuche donado, y se sentó en la última silla, en una esquina del aula, observando todo como un forastero en un mundo ajeno. Teresa lo saludó con una sonrisa, pero lo dejó integrarse solo. Sabía que Jorge necesitaba espacio para adaptarse, como un animal que aún duda si está a salvo. El maestro del grupo, don Elías, era un hombre delgado, de cabello blanco y lentes gruesos. Se movía despacio, pero cuando hablaba, su voz llenaba el salón como un acorde mayor. La música no necesita que seamos perfectos, dijo al comenzar, solo que seamos sinceros. Cada nota es una emoción traducida. Jorge escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una clave para entender un idioma que siempre había sentido pero nunca comprendido. Los demás niños, aunque más limpios, mejor vestidos y evidentemente más avanzados, no lo miraban. Con burla, algunos lo saludaron con timidez. Uno de ellos, un chico llamado Rubén, se sentó a su lado y le preguntó si era nuevo. A Jorge asintió. Rubén le explicó que él también había empezado sin saber nada, y que don Elías era paciente si uno se esforzaba. Durante las siguientes horas, aprendieron sobre cómo sostener correctamente el violín, cómo afinar las cuerdas, cómo leer las primeras figuras musicales en blanca, negra, corchea. Jorge trataba de disimular que no entendía casi nada. Anotó en su cuaderno cada palabra, cada dibujo, cada explicación. Al final del día, don Elías pidió que todos tocaran una melodía simple de 4 notas. Uno por uno fueron pasando al frente. Jorge dudaba. No quería ser el único que no supiera. Cuando llegó su turno, caminó despacio, sintiendo que todos lo observaban. Colocó el violín en su hombro, cerró los ojos, y en lugar de las 4 notas que habían practicado, tocó una melodía suya. Era simple, breve, pero auténtica. Al terminar, el salón estaba en silencio. Don Elías se acercó, lo miró con intensidad y dijo: «Tienes oído absoluto, muchacho, ni un alma vieja. Nadie toca así sin haber vivido cosas que lo marcan». Desde ese momento,
algo cambió. Los demás estudiantes comenzaron a verlo con respeto. No como al chico que vivía en la calle, sino como al alumno nuevo que tenía una voz propia dentro de su violín. Rubén le ofreció compartir sus apuntes. Teresa lo invitó a quedarse a almorzar con los demás. Y don Elías lo incluyó en el grupo reducido que ensayaba por las tardes para eventos especiales. Esa noche, Jorge no volvió al puente. Teresa le ofreció quedarse en un cuarto pequeño que usaban como depósito, con una colchoneta y una frazada limpia. Aceptó con vergüenza, pero cuando se acostó, sintió que había cruzado una línea invisible entre sobrevivir y vivir. Ya no era solo un niño abandonado, era alumno, músico y por primera vez, alguien con futuro. Jorge despertó antes del amanecer en su nuevo refugio, un antiguo cuarto de limpieza que Teresa había limpiado especialmente para él. No había lujos, solo una colchoneta sobre el suelo, una manta, una botella de agua y una lámpara pequeña, que funcionaba con baterías, pero para él era el palacio más seguro que había conocido. El aire olía a madera y papel, y no al moho o gasolina que solían rodear su vida bajo el puente. Se levantó en silencio, sin hacer ruido, como si temiera despertar a alguien, aunque estaba solo. Se sentó en la colchoneta, abrió su cuaderno, y comenzó a dibujar con el lápiz que guardaba como un tesoro. No sabía leer bien, pero dibujaba las siluetas de las notas que don Elías había enseñado, memorizando formas, sonidos, secuencias. Luego, sacó su violín del estuche y por primera vez, lo afinó él mismo, lentamente, recordando cada indicación de Teresa. Cuando frotó el arco por las cuerdas, una melodía suave llenó el pequeño cuarto. Era una mezcla entre la canción de cuna que su madre solía cantarle y una improvisación tímida que brotaba desde el fondo de su pecho. Al otro lado de la puerta, Teresa escuchaba sin interrumpir. Sonrió con los ojos llenos de humedad. Sabía que Jorge tenía algo especial, no solo por su oído natural o su intuición musical, sino por su capacidad de transformar dolor en belleza. Aquel día, Jorge asistió nuevamente a clases, y esta vez participó activamente. Levantó la mano, preguntó, corrigió su postura, y cuando tocaba, cerraba los ojos como si viajara lejos de todo. Rubén se convirtió en su primer amigo. Le contaba cómo había llegado a la fundación tras perder a su madre en un incendio, y cómo su abuela lo inscribió allí porque no podía pagar ninguna escuela. Rubén le habló de concursos de conciertos, de un festival que se organizaba en Puebla donde jóvenes músicos de todo el país se reunían. Jorge escuchaba todo con asombro. Nunca había salido de la ciudad, nunca había imaginado un mundo más allá del concreto y los coches. Esa tarde, mientras comían juntos un plato de arroz con verduras que preparaba la cocinera voluntaria, don Elías anunció que abriría una audición para seleccionar a 3 alumnos que representarían a la fundación en ese festival. Jorge tragó saliva. Algo dentro de él se encendió, como si su corazón hubiera oído antes de sus oídos. Durante días, practicó cada momento libre, en el cuarto de limpieza, al amanecer, durante los recreos, incluso en su mente mientras caminaba al baño. Tocaba hasta que sus dedos dolían, hasta que las notas se volvían parte de su respiración. Pero también luchaba contra el miedo a fallar, a no ser suficiente, a que todo aquello se derrumbara como un sueño mal construido. Una noche, mientras repasaba su pieza frente a Teresa, rompió en llanto. Se sentó en el suelo, con el violín sobre las piernas, incapaz de contener la ansiedad. No voy a lograrlo, dijo entre sollozos. No soy como ellos. No sé bien, no tengo casa, no tengo nadie. Teresa se arrodilló a su lado, le tomó las manos y le dijo, tienes algo que ellos no tienen, sabes lo que cuesta luchar. Y eso se escucha cuando tocas. No te estoy pidiendo perfección, solo verdad, solo corazón. Esa noche Jorge durmió con las palabras de Teresa repitiéndose en su mente como una melodía suave. Soñó que tocaba frente a cientos de personas, y que todos lo escuchaban en silencio, como si entendieran cada historia que su violín contaba. Y al despertar, supo que estaba listo para intentarlo. El día de la audición llegó como una tormenta silenciosa. Desde muy temprano Jorge se despertó con el estómago revuelto, como si su cuerpo supiera que ese día era diferente. Se duchó con agua fría, se puso su camisa menos arrugada y limpió cada rincón de su violín con un paño que Teresa le había dado. Teresa le había preparado un desayuno ligero, pero él apenas pudo comer unas cucharadas de avena. La fundación se llenó de murmullos, de arcos afinándose, de acordes sueltos que resonaban por los pasillos. Casi todos los estudiantes querían participar en el viaje a Puebla. No solo significaba representar a la fundación, sino también conocer otros músicos, otras ciudades, otras vidas. Cuando llegó su turno, Jorge esperó fuera del salón de audiciones con Rubén, que había practicado una pieza de Vivaldi durante semanas. Jorge no tenía una pieza clásica. Su melodía era una composición propia construida a base de recuerdos y emociones,
lo que lo hacía sentirse vulnerable. ¿Seguro que vas a tocar eso?, le preguntó Rubén con suavidad. Sí, respondió Jorge sin dudar. Es lo único que sé tocar, de verdad. Cuando lo llamaron, caminó hacia el centro del salón sintiendo que sus piernas pesaban toneladas. 3 jueces, incluyendo a don Elías, lo observaban desde una mesa. Una cámara grababa cada presentación para enviar a los organizadores del festival. Jorge respiró profundo, colocó el violín sobre su hombro, cerró los ojos y comenzó a tocar. No sabía cómo sonaba desde afuera, pero desde adentro sentía que su alma estaba hablando sin censura. Cada nota tenía el peso de una noche fría, de una comida ausente, de una moneda lanzada por compasión, pero también tenía la calidez de Teresa, la compañía de Rubén, el eco de su madre. Cuando terminó, abrió los ojos y el salón estaba en silencio. No hubo aplausos, solo miradas intensas. Don Elías tomó nota sin decir palabra. Jorge hizo una reverencia tímida y salió. Afuera, sus manos temblaban. Se sentó en el pasillo, abrazando el violín como si fuera un escudo. Rubén lo miró con respeto. Sonaste como si el violín llorara. Tal vez sí, dijo Jorge con una sonrisa leve. 2 días después, se anunciaron los seleccionados. Toda la fundación se reunió en el patio central. Don Elías, con una carpeta en las manos, comenzó a leer. Después de una larga deliberación, hemos elegido a 3 representantes para el Festival de Puebla: María González, Rubén Herrera y Jorge Mendoza. Hubo un breve silencio, luego aplausos. Jorge se quedó congelado. Teresa lo abrazó antes de que él pudiera reaccionar. Rubén le dio una palmada en la espalda. Lo lograste, susurró. Ann sabía que lo harías. Jorge no sabía qué decir. Por primera vez en su vida, había sido elegido. No por lástima, no por necesidad, sino por lo que era capaz de hacer. En esa noche no durmió. Se quedó escribiendo en su libreta: Hoy alguien dijo mi nombre y me eligió. Hoy el viaje a Puebla comenzó en un autobús escolar modesto, pero cargado de entusiasmo. Jorge se sentó junto a la ventana, abrazando su estuche como si fuera una parte más de su cuerpo. Nunca había salido de Ciudad de México. Las montañas, los campos verdes, los pueblos pequeños que pasaban fugazmente frente a sus ojos, todo era nuevo y fascinante. Rubén iba a su lado comiendo cacahuates y contándole anécdotas de festivales anteriores. María, la otra seleccionada, repasaba partituras en silencio con los auriculares puestos. Detrás de ellos, Teresa los observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Había luchado durante años para ver a sus alumnos tener una oportunidad como aquella. Jorge no podía dejar de mirar por la ventana. Cada curva del camino le parecía un regalo. Durante años su mundo había sido gris, de concreto y sombras, pero ahora todo era color y movimiento. A su lado, Rubén comenzó a tararear una melodía. Jorge la reconoció. Ann era una de las piezas que habían practicado juntos. Sin pensarlo, sacó su libreta y comenzó a escribir pequeños fragmentos musicales que le venían a la mente. Aunque no sabía notación formal, inventaba su propio sistema con líneas y símbolos que solo él entendía. Al llegar a Puebla, el calor era diferente. La luz del sol tenía otro tono y el aire olía a tierra húmeda. Fueron recibidos en una escuela de música donde dormirían en habitaciones compartidas. Jorge no sabía cómo reaccionar al ver una cama real, con sábanas limpias, toallas dobladas y un escritorio con una lámpara. Compartiría el cuarto con Rubén y otros 2 chicos de Guadalajara. Esa noche, antes de dormir, Jorge tocó una melodía suave mirando al techo. Los otros lo escucharon en silencio. ¿La escribiste tú?, preguntó uno. Jorge asintió. Suena a que extrañas algo, dijo el otro. A tu mamá. Jorge no respondió. Cerró los ojos y dejó que el violín hablara por él. Al siguiente comenzaron los ensayos generales. Más de 50 jóvenes músicos de todo el país afinaban, probaban, se medían. Jorge se sintió pequeño, casi invisible otra vez. Algunos niños hablaban de conservatorios, de maestros famosos, de viajes a Europa. Él guardaba silencio. Cuando llegó su turno de ensayo, don Elías lo presentó como una promesa silenciosa. Jorge colocó su violín, respiró hondo y tocó la misma melodía con la que ganó la audición. Esta vez, sin nervios, en solo emoción pura. Al terminar, el auditorio quedó en un extraño silencio. No hubo aplausos inmediatos, pero una maestra se levantó. Se acercó y dijo: ese niño toca como si cada nota le doliera y le curara al mismo tiempo. Esa noche, los organizadores decidieron reordenar el programa del concierto final. Jorge no solo tocaría como solista, abriría el evento. Nadie en la fundación había logrado eso antes. Al enterarse, Jorge pensó que debía contárselo a alguien, a su madre, a Teresa, al mundo, pero en realidad bastaba con que él lo supiera. Estaba escribiendo su historia, una nota a la vez. El teatro donde se celebraría el concierto era un lugar imponente, con butacas rojas, balcones dorados y un escenario que parecía flotar bajo la luz de los reflectores. Cuando Jorge pisó ese escenario por primera vez,
sintió que el mundo no era miedo lo que sentía, sino una mezcla de respeto y asombro. Nunca había estado en un sitio donde el silencio hablara tanto. Esa tarde, los técnicos preparaban luces, afinaban micrófonos y revisaban la acústica. Teresa lo acompañó al centro del escenario, le apretó el hombro y le dijo al oído: «Este lugar es tuyo por esta noche, hazlo hablar». Jorge Sequeiro, solo durante algunos minutos mientras los demás músicos esperaban en camerinos, abrió su estuche, colocó el violín sobre su hombro y cerró los ojos. Tocó en silencio, sin arco, solo con los dedos, marcando el ritmo sobre las cuerdas. Imaginó que su madre estaba entre el público, en la segunda fila, con los ojos brillando. Imaginó a su padre escuchando desde lejos, arrepentido. Imaginó que cada nota alcanzaba a algún niño como él, durmiendo bajo un puente, haciéndole saber que otro camino era posible. Esa noche, después del ensayo general, cenaron todos juntos en un comedor del conservatorio anfitrión. Había arroz, frijoles, pan recién horneado y postre. Jorge comió en silencio, observando a los demás. Reír, bromear, cantar. Le costaba creer que estaba ahí, que tenía una cama limpia, una oportunidad real que ya no era invisible. Cuando todos se retiraron, Jorge regresó solo al escenario. Se sentó en el borde, con los pies colgando, y sacó su cuaderno. Escribió una frase que no entendió del todo hasta que la vio en el papel. Veces no hay que escapar del silencio. Hay que aprender a tocar dentro de él. El día del concierto amaneció con nerviosismo colectivo. Los niños corrían por los pasillos, los profesores afinaban hasta el último detalle, y los organizadores acomodaban programas y flores. Jorge se vistió con la ropa que la fundación le había prestado: camisa blanca, pantalón oscuro y zapatos recién lustrados. Cuando se miró al espejo, no se reconoció. No por la ropa, sino por la postura. Ya no se veía encorvado ni asustado. Se veía firme, como alguien que sabe a dónde va. Teresa le colocó una pequeña pulsera roja en la muñeca, tejida por mujeres de Oaxaca. «Para la suerte», dijo, «aunque tú ya tienes todo lo que necesitas». Minutos antes de salir al escenario, Jorge sintió cómo le temblaban los dedos, no por inseguridad, sino por la magnitud del momento. Detrás del telón, escuchó los aplausos que anunciaban el inicio. El maestro de ceremonias lo presentó como una joven promesa cuyo talento nació en las calles y floreció gracias al poder transformador de la música. Cuando caminó hacia el centro del escenario, con el violín en la mano, las luces lo envolvieron como una caricia. La sala estaba llena. No veía rostros, solo sombras y murmullos. Se colocó el violín al hombro, cerró los ojos y dejó que la primera nota naciera. No pensó, solo sintió. Tocó con una fuerza serena, con una dulzura feroz, con la verdad de quien ha sobrevivido. Cada nota parecía tener raíces en el dolor, pero alas en la esperanza. Y cuando terminó, el silencio fue tan profundo que por un segundo creyó que algo había salido mal. Pero luego los aplausos estallaron como un trueno. Personas de pie, gritos, lágrimas. Jorge no supo qué hacer, así que solo sonrió. Teresa, desde las bambalinas, lloraba sin vergüenza. Esa noche, Jorge no solo tocó su música, tocó su historia. Y el mundo la escuchó. Cuando las luces se apagaron y el telón cayó, Jorge permaneció inmóvil en el centro del escenario, aferrado a su violín, sin saber si debía moverse o quedarse allí para siempre. Los aplausos aún resonaban en su pecho como un eco lejano. Teresa fue la primera en llegar hasta él entre bastidores. Lo abrazó con fuerza, sin decir nada, como si cualquier palabra pudiera romper la magia de lo que acababa de ocurrir. Jorge temblaba, pero no de miedo, sino de una emoción nueva, desconocida, que le hacía latir el corazón como si fuera a salirse del cuerpo. Recibió un ramo de flores, el primero de su vida a menos, y no supo qué hacer con él. Teresa se lo acomodó en los brazos entre risas y le dijo: así se siente cuando el mundo te escucha. Los demás alumnos lo felicitaron, incluso algunos que apenas le hablaban antes. Ahora se acercaban a estrecharle la mano, a decirle que su música los había conmovido. Jorge no estaba acostumbrado a ser el centro de nada. Cada abrazo, cada palabra amable, era como una chispa que encendía un rincón oscuro de su alma. Esa noche no durmieron en el albergue. Los organizadores les ofrecieron habitaciones en un hotel del centro. Jorge entró en la suya con Rubén, abrió las cortinas y se quedó mirando las luces de la ciudad. Nunca había visto tanto brillo desde lo alto. Pensó en su madre Anne, en el accidente, en los días en que dormía abrazado a un pedazo de madera astillada. Y ahora estaba ahí, en una cama con sábanas suaves, con una habitación propia, con un futuro que ya no era una fantasía. Durante la cena de gala, uno de los jurados del festival se le acercó. Era un hombre alto, con barba blanca y un acento extranjero. Le preguntó si tenía profesor particular. Jorge respondió que no. Teresa intervino y explicó brevemente su historia. El hombre, visiblemente conmovido, le entregó una tarjeta. «Cuando estés listo», dijo,
comunícate conmigo. Tengo una beca completa para talentos excepcionales en mi conservatorio en Viena. Jorge no entendió del todo. Teresa le explicó después en la habitación que Viena era una ciudad en Europa con auge grandis musicus, y que esa tarjeta era una puerta que pocos recibían en su vida. Jorge se quedó mirándola durante horas. No sabía si merecía tanto, pero también recordó las palabras de Teresa: no te pido perfección, solo verdad, y él había sido verdadero. Esa noche, antes de dormir, escribió en su libreta: hoy, el mundo me ofreció una nueva historia, una que aún no entiendo pero que quiero aprender a tocar. Mientras cerraba los ojos, no soñó con puentes ni con basura. Soñó con salas de concierto, con partituras doradas y con un escenario que ahora ya no le parecía ajeno sino familiar. Y por primera vez, deseó que el sueño no terminara nunca. Volver a la fundación después del festival fue como despertar de un sueño del que no quería salir, pero al mismo tiempo sentirte en casa. Jorge llegó con un nuevo brillo en los ojos. A pesar del cansancio acumulado, de las largas horas de ensayo del viaje, no podía borrar la sonrisa que se dibujaba en su rostro cada vez que recordaba los aplausos, la salalina o la oferta inesperada del maestro extranjero. Teresa lo recibió con un abrazo fuerte y una taza de chocolate caliente. Rubén y María, aunque también emocionados por lo vivido, notaban que algo en Jorge había cambiado. No solo era su música, era su forma de caminar, de hablar, de mirar. Ahora se sentaba más erguido, levantaba la mano sin miedo y respondía con voz clara. Esa semana, Teresa organizó una clase especial para trabajar teoría musical, algo que Jorge había evitado durante meses. Sabía que era su debilidad. A pesar de su talento natural, leer partituras le costaba y los términos le parecían enredados. Pero después de su experiencia en Puebla, comprendió que si quería aceptar la oportunidad en Viena, si algún día lograba cruzar el océano, tendría que estar preparado. Así que se sentó al frente del aula, sacó su cuaderno y por primera vez levantó la mano para pedir que le repitieran algo que no entendía. Teresa lo miró con orgullo, como quien ve florecer lo que sembró con paciencia. Diatras. Jorge comenzó a mejorar. Estudiaba por las noches, repasaba escalas, memorizaba silenciosamente mientras limpiaba los pasillos para ayudar en la fundación. Incluso pidió quedarse después de clases para practicar con Rubén. Algunos voluntarios notaron su esfuerzo y comenzaron a enseñarle inglés básico, sabiendo que eso también sería fundamental para su futuro. Jorge aceptaba cada ayuda con humildad, pero con una determinación feroz. No había olvidado quién era, ni de dónde venía, y eso mismo lo impulsaba a avanzar. Una tarde, mientras repasaba una pieza frente al espejo del salón de ensayos, se detuvo de golpe. Se miró fijamente, con el arco suspendido en el aire, y dijo en voz baja: no soy menos que nadie. Era la primera vez que lo decía, y le sorprendió lo cierto que sonaba. Esa noche escribió en su libreta: no quiero fama, no quiero ser rico, quiero tocar para que los que no tienen voz puedan sentirse escuchados. En el fondo, Jorge entendía que su música no solo era talento, era testimonio, era grito, era consuelo, y por eso no podía rendirse, y no ahora, no después de todo lo que había logrado. Las mañanas en la fundación se habían vuelto un ritual sagrado para Jorge. Despertaba antes que nadie, barría el patio, calentaba agua para preparar café y se sentaba en la banqueta frente a la entrada con su estuche de violín en las rodillas, observando el amanecer mientras escuchaba el latido lento de la ciudad. Era su momento para respirar, para ordenar pensamientos, para agradecer en silencio. Esa mañana, sin embargo, su mente no estaba en paz. Llevaba semanas pensando en la beca ofrecida por el maestro extranjero. No había vuelto a contactar con él. La tarjeta seguía guardada dentro de su cuaderno, entre páginas arrugadas y garabateadas. Algo dentro de él lo frenaban: el miedo. Miedo a fracasar, a salir de su mundo, a no estar a la altura. Sabía que su talento lo había llevado lejos, pero la idea de subirse a un avión, cruzar un océano, vivir entre personas que hablaban otro idioma, era una dimensión de lo desconocido que lo paralizaba. Teresa lo observaba desde la puerta, sin interrumpir. Ella también lo pensaba, pero entendía que las decisiones verdaderamente importantes debían nacer del silencio. Ese mismo día, Jorge tenía programado dar su primer mini concierto en un evento comunitario organizado por la fundación. Sería al aire libre, en un parque lleno de niños, padres, puestos de comida y música local. Era parte de un esfuerzo por mostrar a la comunidad que la música podía transformar realidades. Jorge estaba nervioso, no por el público, sino por lo que ese momento representaba. Sería la primera vez que tocaría frente a personas comunes, sin escenario, sin jurados, sin formalidades. Solo él, su historia y el violín. Al llegar al parque, vio niños corriendo entre burbujas, madres sentadas sobre mantas compartiendo pan dulce y adolescentes bailando
al ritmo de un tambor. Teresa lo presentó con palabras sencillas. Jorge nos recuerda que donde hay música hay esperanza. El público lo recibió con una mezcla de curiosidad y respeto. Jorge respiró profundo, se acomodó frente al micrófono y comenzó a tocar una pieza que había compuesto la noche anterior. Era lenta, nostálgica, como si cada nota llevara en su espalda una parte del pasado. Al principio, la gente seguía comiendo y hablando, pero poco a poco las conversaciones se apagaron, los niños se acercaron, los adultos guardaron silencio. Y cuando terminó, no hubo aplausos eufóricos, pero sí una emoción que flotaba en el aire como un secreto compartido. El público se le acercó con lágrimas en los ojos. Mi hijo murió hace 2 años, le dijo, y hoy, al escucharte, sentí que lo abrazaba de nuevo. Jorge no supo qué responder. Solo la abrazó con torpeza, con respeto, con el alma llena. Esa noche, volvió a abrir su cuaderno, sacó la tarjeta de entre las páginas, la miró largo rato. Luego escribió debajo de ella una sola palabra, Ansi, y en ese momento supo que su historia apenas comenzaba. El día en que Jorge decidió dar el siguiente paso comenzó con un nudo en el estómago que ni el café caliente pudo disolver. Caminó hasta la oficina de Teresa con la tarjeta del maestro extranjero en la mano, la misma que había guardado durante semanas como si fuera un amuleto frágil. Teresa lo recibió con su mirada firme y maternal. No necesitó que él dijera una sola palabra. Supo al instante que había llegado el momento. Sin más demora, marcó el número que aparecía. Jorge se sentó a su lado, en silencio, apretando el estuche de su violín contra el pecho, como si necesitara sentir su presencia para no perder el valor. Al otro lado de la línea respondió una secretaria que hablaba un español pausado. Teresa se presentó, explicó la situación y pidió hablar directamente con el maestro. La conversación duró menos de 10 minutos. Pero para Jorge fue como si el tiempo se hubiera detenido. Teresa escuchaba con atención, tomaba notas, asentía. Ansi, al colgar, respiró hondo y dijo, «Quieren escucharte». Por videollamada, mañana Jorge no reaccionó de inmediato. Tardó unos segundos en comprender la magnitud de esas palabras. «¿Yo, desde aquí?», preguntó. «Sí», respondió Teresa. «Prepararán una sala con piano de acompañamiento, y tú tocarás en vivo. Quieren ver tu expresión, tu técnica, y escuchar cómo comunicas con la música». Esa tarde, Jorge no tocó una sola nota. Se sentó durante horas frente al espejo del salón de ensayos, con el violín en el regazo, repasando mentalmente cada movimiento, cada transición. Tocar bien, quería que su historia se oyera. No tenía partituras elegantes, ni composiciones clásicas. Tenía su verdad, su origen, su camino. Esa noche casi no durmió. Soñó con calles mojadas, con aplausos, con trenes que cruzaban ciudades lejanas. Soñó que su madre estaba entre el público de un teatro en Viena, aplaudiendo en silencio. A la mañana siguiente, la sala de la fundación estaba lista en una cámara con buena conexión, un micrófono prestado, y Teresa sentada a su lado con las manos entrelazadas. Jorge afinó su violín, se colocó frente al ente, y cuando le pidieron que comenzara, cerró los ojos y tocó. Tocó como si hablara con su pasado, como si cada nota limpiara una herida. La melodía era suya, pero universal. Hablaba de dolor, de lucha, de ternura. Cuando terminó, no hubo comentarios inmediatos, solo un agradecimiento formal y la promesa de dar respuesta en unos días. Jorge se quedó allí, con el sudor bajando por la espalda, sin saber si había logrado algo o si había perdido la única oportunidad real de su vida. Pero Teresa lo miró y dijo, «Lo que diste no se mide en técnica, se mide en verdad, y tú diste toda la tuya». Por primera vez, Jorge sintió que, sin importar lo que pasara, ya había ganado algo más profundo, el derecho de soñar sin pedir permiso. Pasaron 3 días sin noticias, 3 días en los que cada sonido del teléfono, cada notificación, cada conversación en voz baja le hacía girar la cabeza con el corazón en la garganta. Jorge intentaba mantenerse ocupado, repasaba escalas, leía partituras, ayudaba a limpiar el aula, incluso organizaba los estuches de los más pequeños, pero su mente siempre regresaba al mismo lugar, en Viena, el cuarto día. Después de la clase de armonía se sentó solo en el sofá desgastado del salón común. Teresa estaba en una reunión con voluntarios, y los demás alumnos se habían ido temprano. Jorge encendió el celular de la fundación, uno viejo pero funcional que usaban para emergencias, y revisó los correos una vez más. A nada miró el reloj. Casi las 5 de la tarde. Afuera, el sol se hundía lentamente, tiñendo de dorado las paredes de la fundación, justo cuando pensó que la respuesta no llegaría. Una notificación iluminó la pantalla en admisión Conservatorio de Viena. Resultado audición virtual. Jorge se quedó inmóvil. Su respiración se volvió superficial.
Sus manos sudaban. Abrió el mensaje con lentitud. Teresa entró en ese momento y al ver su expresión se acercó sin hacer ruido. Jorge le pasó el teléfono sin hablar. Ella lo leyó en silencio. Luego lo miró y sonrió con los ojos brillando. Te aceptaron. Y además con beca completa. Jorge no pudo reaccionar. Era como si las palabras rebotaran en su mente sin encontrar dónde asentarse. Teresa se sentó a su lado y añadió, no solo eso, quieren que comiences en septiembre. Tienes 6 meses para prepararte. La fundación cubrirá tu pasaporte, tus documentos, y nosotros vamos a enseñarte todo lo que necesites para que llegues listo. Jorge cerró los ojos y dejó que las lágrimas bajaran sin resistencia. No lloraba de tristeza, ni siquiera de alegría. Lloraba porque por primera vez en su vida todo su dolor tenía sentido. Cada noche fría, cada mirada esquiva, cada moneda recogida del suelo, cada nota desafinada, lo habían traído hasta allí. Esa noche, Teresa organizó una cena pequeña con sus compañeros más cercanos. Rubén le regaló un cuaderno nuevo. María le prometió escribirle cada semana. Los voluntarios lo abrazaron, algunos llorando abiertamente. Jorge no sabía cómo decir gracias. Así que, en lugar de hablar, tomó su violín y tocó una melodía breve, improvisada, suave como el viento que entra por una ventana abierta. Y todos comprendieron lo que quería decir a no los olvido. Me llevo todo esto conmigo. Al terminar, Teresa le dijo, ahora el mundo te espera a Jorge, pero no olvides de dónde vienes. Y él respondió, nunca podría, porque todo lo que soy nació aquí, entre estas paredes. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparación. Jorge ya no solo practicaba su técnica musical, ahora estudiaba inglés intensamente, aprendía sobre la cultura europea, sobre aeropuertos, visados y costumbres que hasta hace poco le parecían de otro planeta. Teresa le imprimía artículos de internet, le enseñaba frases básicas y lo obligaba a hablar en inglés durante las tardes. Al principio Jorge se frustraba, le costaba pronunciar, se enredaba con las conjugaciones, confundía palabras pero no se rindió. Tenía 6 meses y una razón clara a no llegar a Viena como un improvisado, sino como un músico digno de su historia. Por las noches, se encerraba en su pequeño cuarto con el cuaderno nuevo que Rubén le regaló. Allí anotaba todo lo que aprendí, frases en inglés, palabras musicales nuevas, reflexiones, sueños. Dibujó un mapa de Europa y marcó con un círculo rojo la ciudad de Viena y veces lo miraba durante minutos enteros, como si intentara memorizar la forma exacta de su destino. Teresa lo acompañaba en cada paso, pero también comenzó a soltarlo. Le pedía que resolviera problemas solo, que fuera al centro a hacer trámites, que preguntara direcciones. Necesitas confiar en ti, le decía. Allá no estaré para guiarte. En Jorge entendía, y aunque le dolía aceptaba cada reto como una prueba de fuego. Rubén también lo ayudaba. Cada tarde repasaban juntos, a veces discutían por tonterías, otras veces se reían hasta quedarse sin aire. Su amistad se volvió aún más fuerte, sabiendo que el tiempo juntos tenía fecha de caducidad. Una noche, Rubén le preguntó, ¿tienes miedo? Jorge lo pensó unos segundos. Sí, respondió, pero más miedo me da quedarme y no intentarlo. Esa respuesta quedó flotando en el aire, como una melodía inconclusa. Durante los fines de semana, Jorge comenzó a tocar en pequeños cafés y eventos culturales para ganar algo de dinero. No era obligatorio, pero él quería ahorrar para comprar un buen estuche, uno resistente para viajar. Cada moneda que caía en su gorra lo acercaba más a ese objetivo. Un sábado, un señor Mayo Ere se le acercó después de una presentación en un parque. «Tocas como si hubieras vivido 1000 vidas», le dijo un cuidafuego. «No dejes que nadie lo apague». Jorge no sabía quién era aquel hombre, pero sus palabras se le clavaron en la memoria. Esa noche escribió en su cuaderno: «A mí, fuego no arde solo por mí, Anés, por todos los que aún no pueden encender el suyo». Y con esa frase entendió que su viaje no era solo personal, era una responsabilidad. Era la prueba de que la música, esa que había nacido de un violín roto en un basurero, podía iluminar caminos que parecían perdidos. La despedida llegó más rápido de lo que Jorge había imaginado. El último mes pasó como un suspiro entre lecciones, trámites, ensayos y noches sin dormir. Finalmente, todos en la fundación decidieron organizar una pequeña fiesta para honrar su partida, no como una despedida triste, sino como un homenaje a lo que significaba ese viaje, a un triunfo colectivo. Desde temprano los voluntarios decoraron el patio con luces colgantes, manteles coloridos y una mesa larga llena de tamales, arroz, panes y jugos. Los niños más pequeños prepararon dibujos con mensajes para Jorge, y algunos incluso ensayaron canciones que tocaron con flautas y guitarras viejas. Teresa, emocionada pero serena, preparó un breve discurso. Jorge llegó con su estuche nuevo en la espalda y un sobre en la mano que contenía su pasaporte y boleto de avión. Nunca había estado en un aeropuerto, ni siquiera había montado en avión,
pero ahora tenía todo listo para hacerlo. Cuando entró al patio y vio a todos reunidos, algo en su pecho se aflojó. Se dio cuenta de que esa gente, que alguna vez fue desconocida, ahora era su familia. Durante la fiesta, reían, comían y compartían anécdotas. Rubén tomó el micrófono improvisado y contó la historia de cómo Jorge había tocado por primera vez en clase con un violín sin cuerdas y había dejado a todos en silencio. Las risas se mezclaban con lágrimas. María le regaló una bufanda tejida a mano. Para que no olvides que aquí siempre habrá alguien que te espera, le dijo. Jorge no sabía cómo responder. A veces, las palabras no alcanzan. Ozzy Q tomó su violín y sin previo aviso, se subió a una pequeña tarima improvisada en silencio total. Tocó una pieza compuesta especialmente para esa noche, un resumen de todo lo vivido, con pasajes tristes, otros dulces y un final esperanzador. Cuando terminó, todos aplaudieron de pie. Algunos lloraban abiertamente. Teresa subió con él, le dio un abrazo largo y dijo: «Este no es el final de tu historia. Jorjan, es apenas el comienzo». Al caer la noche, mientras guardaba sus cosas, uno de los niños más pequeños se le acercó y le entregó un dibujo. Era Jorge, tocando en un escenario enorme, con banderas de muchos países detrás. «Así te voy a imaginar», le dijo, «para que no te olvides de regresar». Jorge no prometió volver pronto, pero sí prometió llevarlos a todos consigo, en cada nota, en cada aplauso, en cada paso que diera lejos de casa. El aeropuerto era un universo aparte, lleno de idiomas desconocidos, pantallas luminosas, voces mecánicas que anunciaban vuelos y personas que se movían con prisa, como si ya supieran exactamente a dónde iban. Jorge, en cambio, se sentía como un niño flotando en medio de una ciudad invisible. Llevaba puesta la bufanda que María le había regalado, su cuaderno en la mochila y el estuche de su violín colgado al hombro. Teresa lo había acompañado hasta el último punto permitido. Le entregó un sobre con algunos euros, la copia del itinerario y una carta escrita a mano que Jorge prometió no abrir hasta llegar a destino. El momento de despedirse fue silencioso. No hubo lágrimas dramáticas ni palabras largas, solo un abrazo que decía todo lo que no podían poner en frases. «Camina firme», dijo Teresa antes de irse, «y no dejes de mirar el cielo». Jorge asintió tragando saliva y se dirigió a migración con el corazón apretado. El oficial revisó sus documentos, le hizo preguntas en inglés que apenas entendió, pero logró responder con la preparación que había acumulado durante meses. Al recibir el sello de entrada, sintió como si un portal se hubiera abierto frente a él. Mientras esperaba su vuelo, se sentó junto a una ventana y observó los aviones despegar. Pensó en su madre Anne, en cómo lo abrazaba cuando tenía fiebre, en su voz cantando canciones suaves. Pensó en su padre, en los recuerdos borrosos, en lo que habría sentido si pudiera verlo ahora. Pensó en su primer noche durmiendo dentro de una caja de cartón, y ahora estaba allí, a punto de volar a Europa con una beca completa en una de las mejores escuelas de música del mundo. El avión despegó con suavidad. Jorge miró por la ventanilla mientras la ciudad se volvía un mosaico de luces cada vez más lejano. Sintió miedo, sí, pero también una emoción desconocida, como si cada kilómetro que se alejaba fuera también un paso hacia la vida que siempre había soñado, aunque no supiera cómo ponerle nombre. Durante el vuelo no pudo dormir. En su lugar, sacó su cuaderno, abrió una nueva página y escribió: «Anne, estoy entre las nubes». Literalmente, y no sé si esto es real. Luego sacó la carta de Teresa, la abrió con cuidado, como quien desenvuelve un tesoro. Solo tenía una frase: «No toques para impresionar. Jorge, Antoca para sanar». Cerró los ojos y la repitió como un mantra. Sabía que la ciudad que lo esperaba era fría, que el idioma era otro, que los rostros serían nuevos. Pero también sabía que su música era su casa. Y mientras tuviera su violín, ningún lugar sería del todo ajeno. Viena lo recibió con un viento helado y un cielo gris que contrastaba con la emoción que Jorge llevaba por dentro. El aeropuerto era aún más grande que el de Ciudad de México, con señales en alemán, inglés y símbolos que no entendía del todo. Un joven voluntario del conservatorio lo esperaba con un cartel que decía Jorge Mendoza. Era la primera vez que veía su nombre escrito de forma oficial en un país extranjero, y algo en su interior se estremeció. Durante el trayecto hacia la residencia estudiantil, Jorge observaba todo con asombro: las avenidas amplias, los tranvías antiguos, los edificios que parecían salidos de una película. Era como caminar dentro de una postal. El conservatorio era un edificio majestuoso, con vitrales, pasillos de mármol y un aire de solemnidad que imponía respeto. El joven voluntario lo ayudó a instalarse en su habitación, en un espacio modesto pero cálido, con una cama, un escritorio, una repisa vacía y una ventana que daba a un jardín cubierto de nieve. Jorge dejó su mochila en la silla y colocó su violín sobre la cama como si fuera una reliquia sagrada. Esa noche,
Apenas durmió. El jet lag, la emoción y el miedo se mezclaban en su pecho como un torbellino. Al amanecer, se vistió con la ropa más formal que tenía y se dirigió a su primer encuentro oficial con el director del conservatorio. Al entrar a la oficina se encontró con un hombre alto, delgado, de cabello blanco y mirada aguda. En inglés con un tono amable pero firme. Welcome, Jorge. We've been waiting for you. A partir de ese momento, Jorge se sumergió en un mundo completamente nuevo. Las clases eran exigentes, los estudiantes talentosos, muchos con años de formación técnica y cultural. Al principio, Jorge se sintió pequeño, como si no perteneciera. No entendía todas las palabras, le costaba seguir las instrucciones, y su acento mexicano lo hacía destacar, pero cada vez que tomaba el violín, todo se equilibraba. Su sonido era distinto, más crudo, más emocional. No tenía la precisión de otros, pero sí una autenticidad que llamaba la atención. Pronto sus profesores comenzaron a notarlo. Uno de ellos, una mujer estricta llamada Frau Keller, le dijo después de una práctica: «Tu técnica es imperfecta, pero lo que haces con tu arco no se enseña. Eso viene de adentro». Jorge entendió que debía mejorar, sí, pero que también tenía algo que ofrecer. Durante las noches, estudiaba inglés, memorizaba partituras, escuchaba grabaciones, pero también escribía en su cuaderno. Anotaba cada emoción, cada descubrimiento, cada duda. Una de esas noches, mirando por la ventana nevada, escribió: «No vine a ser como ellos. Vine a ser lo mejor de mí». En medio del frío y la distancia, su violín seguía siendo su brújula, y mientras sus dedos tocaran con el corazón, sabía que no estaba perdido. A las pocas semanas de su llegada, Jorge fue invitado a formar parte de un pequeño ensamble dentro del conservatorio, compuesto por estudiantes internacionales que preparaban una presentación especial para el aniversario de la institución. Era un honor reservado a los más destacados, y su inclusión sorprendió a muchos. Algunos compañeros, aunque cordiales, comenzaron a observarlo con una mezcla de curiosidad y reserva. No entendían cómo un chico con un acento marcado, una técnica menos pulida y sin formación previa formal podía haber sido elegido. Jorge lo notó, pero no se dejó intimidar. Sabía que su lugar allí no era un accidente. Lo había ganado nota a nota, día a día, desde la oscuridad de una caja de cartón hasta la luz de ese salón majestuoso. Los ensayos eran intensos. El director del ensamble, un hombre meticuloso llamado Maestro Gruber, exigía perfección, no solo en la ejecución, sino también en la conexión emocional con la obra. Al principio, Jorge se sentía abrumado. Las piezas eran complejas, los términos en alemán lo confundían, y el ritmo era vertiginoso. Pero cada noche, al regresar a su cuarto, estudiaba como si su vida dependiera de ello. Repetía pasajes una y otra vez. Grababa sus errores. Analizaba cada indicación del maestro y poco a poco, su nivel comenzó a subir. Un día, durante un ensayo, el primer violinista faltó por enfermedad. Gruber señaló a Jorge: «Tú cubrirás su parte». Hoy, los murmullos no se hicieron esperar. Jorge tragó saliva. Se colocó en posición y esperó la señal. Cuando comenzó a tocar, algo cambió. No fue solo la precisión, sino la forma en que se apropiaba de la melodía. Su cuerpo hablaba a través del violín, narrando una historia que no estaba escrita en las partituras. Al terminar, el salón quedó en silencio. Gruber bajó lentamente su batuta y dijo con voz grave: «Eso fue verdadero». Desde ese día, Jorge dejó de ser el chico nuevo y comenzó a ser el que toca con el alma. Algunos compañeros se acercaron para pedirle consejos. Otros le preguntaron por su historia. Él no la contaba toda, solo decía: «Vengo de un lugar donde la música me salvó y eso bastaba». Esa noche en su cuarto, escribió en su cuaderno: «La técnica se aprende. Lo otro, eso nace con el dolor». Sabía que aún tenía mucho por mejorar, que su camino recién comenzaba, pero también sabía que estaba donde debía estar. No por suerte y no por milagro, sino porque había tenido el valor de creer en su voz, en sus manos y en la melodía que desde niño llevaba dentro. El gran concierto llegó como un suspiro contenido durante meses. La sala era imponente, con cortinas de terciopelo rojo, cúpulas doradas y un escenario que brillaba bajo la luz de lámparas centenarias. Jorge, vestido con traje oscuro y una camisa blanca impecable, sostenía su violín con manos firmes, pero con el corazón latiendo como en su primer concierto en el Parque de Ciudad de México. El evento era una gala de estudiantes seleccionados de todo el conservatorio. Cada uno representaba no solo su país, sino también una historia, una voz, un recorrido. Cuando fue anunciado, el presentador pronunció su nombre con acento forzado en Jorge Mendoza, de México. Él caminó al centro del escenario sintiendo el peso de cada paso. No pensaba en impresionar. Pensaba en contar su verdad. En posición, cerró los ojos por un instante y recordó los días bajo el puente, el violín roto, el primer aplauso tímido de una anciana, las palabras de Teresa, los dibujos de los niños, y entonces
Tocó. La pieza que eligió era una composición propia, inspirada en su historia. Comenzaba con una melodía grave, casi susurrada, que evocaba la soledad y el abandono. Luego crecía lentamente con notas brillantes que hablaban de esperanza, de lucha, de encuentros. Al llegar al clímax, el sonido se volvía una ola de emoción, como si cada cuerda del violín gritara: «An estoy aquí, han he llegado». Cuando finalizó, hubo un segundo de silencio absoluto. Luego la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie, algunos aplaudían con lágrimas, otros gritaban su nombre. Jorge hizo una reverencia profunda, sin contener la emoción. No lloró, pero sus ojos brillaban con una intensidad nueva, no la del niño que buscaba ser visto, sino la del joven que sabía que había conquistado su lugar. Tras bambalinas, el maestro Gruber se acercó, le estrechó la mano y dijo: «Nunca dejes de tocar así. Esos conciertos cambian vidas». Esa noche, Jorge regresó a su cuarto caminando bajo la nieve ligera. No sentía frío. Dentro de él había un fuego que lo sostenía. Al llegar abrió su cuaderno, ese que había empezado en la fundación, y escribió su última entrada en la última página. «Ya no soy el niño de la calle, pero siempre seré el niño que soñó con salir de ella tocando una melodía». Cerró el cuaderno, colocó su violín sobre la cama y sonrió. No sabía qué le esperaba mañana, pero sí sabía que seguiría tocando, por Elan, por su madre, por los que aún esperan ser escuchados. Después del concierto, la vida de Jorge cambió silenciosamente. No hubo contratos millonarios ni portadas de revistas, pero sí respeto. Los maestros del conservatorio comenzaron a verlo no solo como un alumno talentoso, sino como un compositor. Emergent, su pieza original fue solicitada por otros estudiantes, y poco a poco, comenzaron a pedirle que escribiera nuevas obras. Jorge descubrió que componer le producía una emoción distinta a la de tocar. Era como construir un puente entre su alma y el mundo, usando solo tinta y silencio. Por las noches se quedaba solo en el salón de ensayos frente al piano bocetando ideas. No tenía formación formal en composición, pero su oído y su historia le daban una sensibilidad poco común. Leía partituras, escuchaba sinfonías antiguas, analizaba estructuras y luego las rompía con intuición para crear algo propio. Una noche, mientras componía una pieza dedicada a su madre, recordó una frase que Teresa le dijo antes de partir: «No toques para impresionar, toca para sanar». Pensó que quizás eso también aplicaba a escribir. Así nació la idea de un proyecto en una suite de 4 movimientos, cada uno representando una etapa de su vida. El primero, La calle, tendría sonidos duros, secos, disonantes como pasos, entr'acte. El segundo, La caja, sería íntimo, con cuerdas suaves que evocaran la fragilidad. El tercero, La esperanza, crecería como un amanecer lento. Y el cuarto, La voz, sería su afirmación en la música como identidad, como bandera. Mostró los primeros compases a Frau Keller, su maestra más exigente. Ella los leyó en silencio, luego levantó la vista y dijo: «Hay verdad aquí». Jorge trabajó durante semanas. No salía los fines de semana, apenas dormía. Cada nota escrita era una confesión, un paso más en su viaje interior. Ana a veces dudaba, a veces rompía las hojas y comenzaba de nuevo, pero no se detenía. Rubén, desde México, le enviaba mensajes de ánimo. Teresa le escribía cartas largas, contándole novedades de la fundación, nuevos niños, nuevos instrumentos, y que su historia ahora inspiraba a otros. Jorge sentía el peso de esa expectativa, pero también el orgullo de saber que cada paso suyo abría camino para los que venían detrás. Cuando terminó la suite, la tituló simplemente Jorge, porque entendió que su vida, con todo lo que traía, era ya una obra, y que al compartirla, podía transformar el silencio de otros. Unmute. La grabación de su suite fue un nuevo capítulo, uno que Jorge jamás imaginó vivir. El conservatorio le ofreció acceso a uno de sus estudios de grabación para registrar oficialmente Jorge, Suite, en 4 movimientos en la propuesta. Surgió después de que un pequeño fragmento de la obra se presentara en un ensayo abierto y dejara al público en completo silencio. Uno de los profesores dijo con voz grave: «Esto debe ser escuchado por más personas». El día de la grabación, Jorge llegó al estudio acompañado por un pequeño grupo de músicos del ensamble que él mismo había seleccionado. Cada uno conocía su historia, cada uno había ensayado con él durante semanas, sabiendo que no era una obra cualquiera. Era una biografía en sonido. El ingeniero de sonido, un austriaco de rostro serio, pero gentil, le explicó el funcionamiento del estudio y le colocó los auriculares. Jorge respiró profundo, colocó el violín bajo su mentón y esperó la señal de inicio. Cuando la luz roja se encendió, el mundo desapareció. Tocó el primer movimiento con furia contenida, como si caminara otra vez entre los autos y los charcos, entre la basura y el olvido. El segundo fue un susurro, una caricia, notas flotantes que hablaban de una infancia frágil,
y de una caja de cartón que servía de escudo contra el mundo. El tercero fue un estallido de color. La esperanza crecía como un árbol torcido hacia la luz, con armonías que se entrelazaban como las voces de quienes lo ayudaron a levantarse. Y el cuarto, la voz. Allí, Jorge dejó de ser niño. Se convirtió en declaración, en bandera, en testimonio. Era el grito silencioso de alguien que, sin pedir permiso, había encontrado su lugar en el mundo. Al terminar, el silencio del estudio fue absoluto. Solo el zumbido de los equipos llenaba el aire. El ingeniero apagó la grabación, se quitó los auriculares y dijo en voz baja: «Esto no es solo música, es memoria, es alma». Jorge salió de la cabina con las manos temblando, no por nervios, sino por la intensidad de lo vivido. Sus compañeros lo abrazaron. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Esa noche, al regresar a su habitación, recibió un mensaje de Teresa. Le decía que un canal de televisión cultural en México quería hacer un reportaje sobre él, que su historia se había vuelto un ejemplo para cientos de jóvenes que vivían en situaciones similares. Jorge no sabía si sentirse feliz o abrumado, pero entendía algo con claridad: Anne ya no tocaba. Solo por él ahora. Su música era un puente, un faro, una señal de que los sueños imposibles, con esfuerzo, con amor, con guía, podían volverse canción. Pocos días después de la grabación, Jorge se conectó a su primera entrevista en vivo. El canal cultural mexicano que lo había contactado quería transmitir su historia como parte de una serie sobre jóvenes que transformaban su entorno a través de el arte. La videollamada fue sencilla: una computadora prestada, la cámara del conservatorio y una conexión de internet estable. Pero para Jorge significaba hablar con su país, con su gente, con aquellos que tal vez vivían lo mismo que él había vivido. Al otro lado de la pantalla, la periodista lo recibió con una sonrisa y una voz cálida. «Jorge, millones te están viendo desde México. ¿Qué le dirías a ese niño que duerme hoy bajo un puente, como tú lo hiciste?» Jorge tragó saliva. La pregunta lo desarmó por dentro. Miró directo a la cámara y respondió que no está solo, que hay personas buenas allá afuera, y que sí tiene algo que lo hace vibrar, aunque sea una nota desafinada en un violín roto. Que no lo suelte nunca. Durante la entrevista contó parte de su historia. Habló de la fundación, de Teresa, de Rubén, del concierto en Puebla, del viaje de Viena. En cada palabra era una reconstrucción, una puntada más en la herida ya cicatrizada. La periodista le pidió que tocara algo breve. Jorge tomó su violín, respiró profundo y ejecutó una versión reducida de la voz, el último movimiento de su suite. Al terminar, el silencio fue largo. La periodista, visiblemente conmovida, solo dijo: «Gracias por recordarnos que la música también puede salvar». Al colgar, Jorge recibió una avalancha de mensajes. Teresa le escribió diciendo que en la fundación habían reunido a los niños frente a una televisión pequeña y que todos habían aplaudido como si estuvieran en el auditorio. Rubén le envió una foto con el mensaje: «Nah, que te lo creíste ahora, ¿eh?». Jorge se rió, pero también lloró. Lloró porque había conectado con su pasado sin perderse en él, porque su presente era fruto de muchas manos, de muchas luchas, y porque ahora tenía una voz que no solo tocaba melodías, también daba esperanza. Esa noche escribió en su cuaderno: «No, hoy toqué para mi país. Hoy sentí que regresé, sin moverme de lugar». Cerró la libreta, guardó el violín y se recostó afuera. La nieve seguía cayendo, pero dentro de él todo ardía con fuego. Con la suite grabada y su historia comenzando a recorrer México, Jorge fue convocado por el comité académico del conservatorio para discutir un nuevo proyecto, presentar su obra como parte de un concierto oficial del instituto abierto al público. Era una oportunidad única, no solo por la visibilidad, sino porque implicaba algo más profundo: legitimidad. Sería el primer estudiante latinoamericano sin estudios previos formales en ingresar al ciclo de jóvenes compositores, TELP. La reunión con el comité fue tensa al principio. Jorge, aún con inseguridades, entró a la sala de profesores con su partitura impresa bajo el brazo. Se sentó frente a dos músicos veteranos que lo observaban con una mezcla de curiosidad. «Tu historia es conocida, Jorge», dijo uno de ellos, «pero lo que queremos ahora es saber si tu música puede hablar sin que hablemos de tu pasado». Jorge entendió que aquello no era un desafío hostil, sino una invitación a que su obra se sostuviera por sí misma. Colocó la partitura sobre la mesa y explicó con humildad cada movimiento, cada intención emocional, cada silencio escogido. Los maestros hojeaban, señalaban pasajes, hacían preguntas técnicas, pero a medida que avanzaban, sus rostros se suavizaban. El segundo profesor, un compositor retirado, cerró el cuaderno y dijo: «Tienes algo que no se puede enseñar en instinto, y eso vale más que 100 reglas». Jorge salió de esa sala sin saber exactamente qué decisión tomarían,
pero con el corazón ligero. 2 días después, Teresa le escribió un correo que decía «An orgullosa Ann siempre», y junto con el mensaje, un cartel adjunto a un próximo concierto de primavera estreno mundial Jorge Mendoza, suite para violín y cuerdas. Ann, al verlo, Jorge tembló, no por nervios, sino porque esa imagen, su nombre impreso, en un cartel oficial, en una ciudad que ni siquiera soñó conocer, era la prueba de que todo había sido real. En los ensayos siguientes trabajó con una orquesta pequeña, seleccionada especialmente para interpretar su obra. Cada músico recibía sus indicaciones con respeto. Por primera vez Jorge no solo tocaba, sino que dirigía. Era el creador, el responsable, el referente. Aprendió a escuchar desde fuera, a corregir con paciencia, a confiar en lo que había compuesto desde lo más hondo de su ser. Al final de uno de los ensayos, uno de los violinistas, un joven alemán reservado, se acercó y le dijo: «Gracias por recordarme por qué empecé a tocar». Esa noche, en su cuarto, Jorge se quedó despierto hasta tarde, observando el cartel pegado sobre su escritorio. No sentía miedo, sentía paz, como si cada nota, cada paso, cada caída lo hubiera conducido exactamente a ese instante. El día del concierto llegó con la primavera desplegando sus primeros colores sobre Viena. Las calles se llenaban de flores, los árboles brotaban tímidamente y el aire ya no era tan frío. Pero dentro de Jorge la sensación era otra, una calma que no había experimentado antes, una seguridad que no venía de los aplausos ni del reconocimiento, sino de saber que lo que estaba a punto de hacer venía de un lugar honesto. Al llegar al teatro se detuvo frente a la entrada. Sabra. Ella colgaba un gran cartel con su nombre en concierto de primavera, Jorge Mendoza, estreno mundial. Lo leyó en silencio, como si lo hiciera por primera vez. A su lado algunos compañeros del conservatorio lo saludaban, pero él solo asentía. Estaba en otro mundo. El vestíbulo se llenó de público, profesores, estudiantes, músicos, críticos y curiosos que querían ver al joven mexicano del que tanto se hablaba. Jorge caminó hasta el camerino acompañado por una asistente. Al entrar encontró sobre la mesa una pequeña caja con un lazo verde. No tenía remitente. Ann la abrió con cuidado. Dentro una pulsera roja tejida, igual a la que Teresa la había regalado antes de partir. Al instante supo que era de ella. No necesitaba una carta, solo ese objeto bastaba para devolverle la fuerza. Se la colocó en la muñeca izquierda, respiró hondo y cerró los ojos unos segundos. Recordó los aromas de la fundación, las voces de los niños, el calor de su primer cuaderno, el ruido de los autos sobre el puente donde dormía. Todo eso era parte de su música, y ahora estaba por transformarse en sonido frente a un público. Desknote. Cuando entró al escenario, los aplausos fueron suaves, expectantes. No había celebridad ni escándalo. Solo un joven violinista dispuesto a compartir lo más íntimo que tenía, su historia convertida en arte. Tomó su lugar frente a la orquesta. Miró al director, y cuando alzó el arco, no era un instrumento. Lo que tenía entre las manos era todo su pasado, canalizado en una sola oportunidad de sanar y hacer sanar. El primer movimiento comenzó con un lamento contenido. La cuerda grave del violín vibraba como un suspiro antiguo. Luego, poco a poco, las armonías crecieron, como si alguien caminara desde la oscuridad hacia la luz. El público no se movía, no tosía, no hablaba. Estaban atrapados por la verdad de lo que escuchaban. Al llegar al último movimiento, la voz, Jorge cerró los ojos, no leyó la partitura, no pensó. Tocó desde la memoria, desde el corazón, desde esa parte del alma que solo se despierta cuando uno ha amado y sufrido profundamente. Cuando terminó, el silencio fue total. Luego, como una ola que se contiene y estalla, los aplausos llenaron la sala. No eran ruidosos ni exagerados, eran aplausos de quienes habían entendido algo sin necesidad de palabras. Jorge se inclinó en una reverencia profunda, con lágrimas en los ojos. Y en ese momento supo que ya no necesitaba demostrar nada. Había tocado su verdad, y el mundo la había escuchado. Después del concierto, cuando las luces se apagaron y el teatro quedó vacío, Jorge salió en silencio por una puerta lateral. No quería felicitaciones, ni cámaras, ni palabras que intentaran resumir algo que solo se podía sentir. Caminó hasta el pequeño patio trasero del edificio, donde una banca de piedra esperaba bajo la tenue luz de una farola. Se sentó Ali, con el violín apoyado a su lado, y miró hacia el cielo. La noche estaba clara. Algunas estrellas brillaban tímidamente sobre los tejados vieneses. Cerró los ojos y dejó que el silencio le hablara. Tedulo vívido. Cada nota, cada paso, cada rostro, regresaba en oleadas suaves. No había euforia, solo una paz profunda, como si el niño que había sido dormido entre cartones se abrazara por fin al joven que era ahora. En su bolsillo aún llevaba la carta de Teresa. No la había leído antes del concierto. La abrió con delicadeza. Jorge, comenzaba.
No olvides que la música es un hogar que puedes llevar a todas partes. Y tú, hijo mío del alma, hiciste de ese hogar un lugar donde otros pueden entrar. Jorge sintió un nudo en la garganta. Pensó en los otros niños de la fundación, en los que aún dormían bajo puentes, en los que aún tocaban violines, rotos esperando ser escuchados. Supo que su historia no era una excepción, era una semilla. Al regresar a su residencia, encontró una carpeta sobre su escritorio. Dentro una carta del conservatorio informándole que su suite sería archivada. En la biblioteca principal, como parte del repertorio joven contemporáneo, un reconocimiento que pocos estudiantes recibían. También había una invitación formal a una organización europea lo quería como ponente, invitado para hablar de su historia en un foro de música social. Jorge sonrió no por vanidad, sino porque entendía que cada vez que contaba su camino, otros encontraban el valor de iniciar el suyo. Esa noche, en lugar de dormir, se quedó componiendo no una obra compleja, solo una pequeña melodía en tono menor, algo que parecía decir todavía estoy aquí, y sigo caminando. Afuera, las primeras flores de primavera comenzaban a asomarse en los árboles, y adentro, entre partituras y sueños, Jorge escribía el próximo capítulo de su vida con la misma tinta invisible con la que había escrito todo lo anterior en fe, memoria y música. El auditorio estaba lleno, pero Jorge no llevaba su violín esa vez. Frente a él, decenas de jóvenes músicos, profesores, voluntarios y representantes de organizaciones sociales esperaban escuchar su historia. Había sido invitado como orador principal a un foro europeo sobre el poder transformador del arte en contextos vulnerables, aunque había dado entrevistas y participado en eventos públicos. Nunca antes había hablado durante tanto tiempo sin dejar que la música lo protegiera, pero algo dentro de él le decía que debía hacerlo, que contar la historia con palabras era también una forma de tocar. Comenzó hablando despacio, con su acento marcado y su voz pausada. No intentó impresionar, solo narró. Habló de su infancia, de la noche en que encontró el violín roto, de Teresa, de la fundación, del parque donde tocó por monedas. Primer aplauso, del festival en Puebla, del miedo a volar, de Viena, de la suite, de todo. Cada frase era una confesión, cada silencio una herida sanada. La audiencia no movía un músculo. Algunos tomaban notas, otros simplemente lo miraban, como si cada palabra fuera un espejo. En el momento, Jorge mostró una imagen en la pantalla en un niño durmiendo en una caja de cartón bajo un puente. Nadie sabía que era él. Ese niño, dijo, no soñaba con ser famoso, solo quería que alguien lo viera, que alguien creyera que podía valer algo más que su silencio. La sala contuvo el aliento. Hoy estoy aquí gracias a muchas personas, continuó, pero sobre todo porque hubo un momento en que decidí no soltar el violín, aunque no supiera tocarlo, porque cuando uno toca desde el dolor no importa si hay público. Importa si uno se escucha a sí mismo. Al terminar su discurso no hubo un aplauso inmediato. Hubo lágrimas, abrazos, gente que se acercó solo para decir gracias. Jorge comprendió que la música ya no era solo un idioma para él. Era un canal, un puente, un refugio. Esa noche recibió una nueva propuesta en una gira por 3 países para dar talleres de composición a jóvenes, en contextos marginales. Aceptó sin pensarlo, no porque quisiera viajar más, sino porque entendía que su lugar estaba ahí entre los que aún dudaban si su voz valía algo. Esa noche, antes de dormir, volvió a abrir su cuaderno viejo, aquel donde todo había comenzado. En la primera página donde antes solo había escrito Jorge, ahora escribió soy historia, pero también soy futuro. El primer destino de la gira fue un centro comunitario en las afueras de Lima, Perú. Jorge llegó con una mochila, su violín y una maleta llena de partituras adaptadas para principiantes. El lugar no tenía lujos, paredes despintadas, instrumentos, viejos bancos de madera, pero sí tenía lo más importante: niños con los ojos encendidos de curiosidad, como él alguna vez. El taller comenzó con preguntas. Algunos niños no sabían qué era un compás, otros nunca habían tocado un instrumento real. Jorge no se impacientó. Les enseñó desde el principio, con calma, con juego, con cuentos. Les mostró que una caja de cartón podía ser un tambor, que una cuerda tensa podía convertirse en melodía, que la música no nacía de los instrumentos sino de las ganas. Al tercer día, un niño tímido llamado Luis se acercó a Jorge y le dijo al oído: yo también duermo en la calle. ¿Crees que puedo aprender a tocar como tú? Jorge se agachó, le puso la mano en el hombro y le respondió: tú puedes tocar mejor que yo, solo no dejes de creerlo. Durante esa semana no solo enseñó música, enseñó dignidad, enseñó a mirar a los ojos, a escuchar el ritmo del corazón, a respetar el silencio. Compuso junto a los niños una pequeña canción, que llamaron La Primera Nota,
y la grabaron con celulares prestados. La subieron a redes y, en cuestión de días, se hizo viral, no por su calidad musical, sino por la verdad que transmitía. En la segunda parada de la gira, en Medellín, Colombia, fue recibido como una celebridad, pero Jorge nunca cambió su tono. Siempre llegaba temprano, saludaba a todos, cargaba él mismo sus cosas y hablaba desde la humildad. En cada lugar que visitaba dejaba algo más que música, dejaba esperanza y recogía historias. Historias de niñas que soñaban con ser directoras de orquesta, de adolescentes que tocaban flautas hechas con tubos de PVC, de abuelos que construían violines con madera reciclada. Una noche, después de uno de los talleres, mientras cenaba pan y café con un grupo de madres del barrio, una de ellas le dijo: «Gracias, Jorgean, porque no viniste a salvar. Viniste a compartir, guay, eso se nota». Jorge sonrió, sin saber cómo responder, porque entendía que eso era lo que había estado buscando desde el principio, a no ser salvado, sino pertenecer. Y ahora, a través de la música, pertenecía a todos. Esos lugares donde una nota sincera podía más que 1000 discursos. La última parada de la gira fue en un pueblo olvidado entre montañas, donde nunca antes se había organizado un concierto formal. La plaza principal era de tierra, las sillas eran prestadas, y la iluminación venía de focos colgados con cables improvisados. Pero para Jorge ese fue el escenario más sagrado de todos. La gente del pueblo había preparado todo con amor en carteles pintados a mano, una mesa con tamales y jugos, y un pequeño escenario de madera armado entre todos. El concierto fue anunciado como Concierto por la Esperanza, y los niños que participaron en el taller abrirían el evento con una canción compuesta durante la semana. Jorge los miraba desde detrás del escenario. Sentía un orgullo profundo, como el de un hermano mayor que ve a los suyos brillar. Cuando fue su turno de tocar, no necesitó presentación. Caminó hasta el centro del escenario con su violín, saludó con una sonrisa y comenzó a tocar. La primera melodía fue alegre, como el viento fresco entre los árboles. La segunda, más íntima, como una oración silenciosa. Y la tercera era la voz, su movimiento final. Pero esta vez, algo cambió. En lugar de tocarlo solo, lo adaptó para tocarlo con los niños, cada uno con su instrumento improvisado. Y cuando comenzaron a tocar juntos, la plaza entera guardó un silencio reverente. No por la perfección, sino por la verdad. Porque ahí, entre luces colgadas, sonidos disparejos y miradas brillantes, se estaba viviendo algo real. Cuando terminaron, nadie aplaudió al instante. Hubo un segundo eterno de silencio emocionado. Y luego, como una ola sincera, estalló un aplauso que no venía solo de las manos, sino del alma. Esa noche, mientras caminaba solo por una calle, de tierra hacia el pequeño albergue donde dormía, Jorge se detuvo y miró al cielo. No había estrellas, solo nubes, pero dentro de él todo brillaba. Pensó en Teresa, en Rubén, en su madre, en el niño que fue, y entendió que el círculo estaba cerrándose, que había regresado al origen, pero transformado. Esa noche escribió una sola frase en su cuaderno, ya casi sin hojas: «Hoy no fui protagonista, fui pun». Y supo que ese era el papel que más quería en la vida. Jorge regresó a la Fundación Armonía sin anunciarse, como quien vuelve al lugar donde comenzó todo, no para ser reconocido, sino para reencontrarse con su raíz. El portón seguía igual, el patio con las mismas grietas, las paredes con nuevos dibujos de niños que ahora ocupaban los espacios que él alguna vez llenó con duda y esperanza. Teresa lo vio llegar desde lejos. No corrió, no gritó, solo caminó hacia él con una sonrisa que contenía todas las emociones posibles. Se habló largo, en silencio. «Pensé que tardarías más», dijo ella con dulzura. «Pensé que no volvería nunca», respondió él, sin poder evitar que se le quebrara la voz. Pasó los días siguientes dando talleres contando su historia, escuchando las de otros. Volvió a dormir en su cuarto antiguo, ahora usado como archivo, pero aún con su olor a madera y partitura vieja. Rubén ya no vivía ahí, pero lo visitó y juntos recordaron los días de cuadernos arrugados y sueños imposibles. Jorge caminaba por los pasillos con la misma mirada atenta de siempre, pero ahora con la certeza de saber que no estaba de paso. Había regresado para quedarse, al menos por un tiempo. Durante un taller, uno de los niños, nuevo, reservado, con los ojos cargados de miedo, le preguntó: «¿De verdad dormías en la calle?». Jorge asintió. «¿Y ahora eres famoso?». «No», respondió. «Soy alguien que nunca dejó de tocar, aunque nadie escuchara». Al finalizar el curso, la fundación organizó una pequeña ceremonia. Teresa tomó el micrófono con la voz temblorosa y dijo: «Jorge no es nuestro orgullo por lo que logró, es nuestro orgullo por lo que sembró. Gracias a él, hoy muchos niños creen que sus historias también pueden cambiar de tono». Jorge no supo qué decir. Así que, como siempre, habló con su violín. Tocó una nueva melodía, una mezcla de todas las anteriores,
Tenía la crudeza de la calle, la ternura de los afectos, la altura de los escenarios y la raíz firme del hogar. Al terminar, no hubo aplausos, tan solo abrazos. Esa noche, escribió la última página de su cuaderno en Soy hijo de la calle, pero la música me adoptó. Hoy, yo adopto a otros con mis notas. No soy final, soy principio. Cerró el cuaderno. Lo guardó en una caja con su primer violín roto, con la pulsera roja, con la tarjeta del conservatorio, y supo que, aunque el concierto de su vida seguiría, tocando muchas notas, esa parte de la partitura por ahora estaba completa.